Como les he indicado, hoy día vamos a empezar a estudiar otro tema importantísimo que se trata de los principios registrales. O sea, no hay que olvidar que dentro del procedimiento registral, que empieza con la presentación, sigue con la calificación y termina con la inscripción usualmente, eh, en este procedimiento los principios registrales están siempre presentes, ¿no? En la presentación, durante la calificación y también en la inscripción, y también se dice que tienen efectos fuera de la inscripción registral. Entonces no hay que olvidar siempre el tema del procedimiento, que es muy importante. El procedimiento de inscripción termina, valga la redundancia, con la inscripción. Sin embargo, el procedimiento registral, solamente para tener en cuenta, no siempre termina con la inscripción. El procedimiento registral puede terminar muchas veces con el desistimiento del presentante del título. O sea, el presentante del título sucede a veces en la práctica, sin que el registrador califique, aún advierte errores y antes que el registrador revise la documentación se presenta el desistimiento. En ese momento el registrador procede a la tacha del título por desistimiento y ahí concluye. Con eso finalizaría el procedimiento registral, el procedimiento de inscripción, que en este caso no sería inscripción. Muchas veces termina el procedimiento registral cuando vence el asiento de presentación. Se hacen las observaciones y el usuario simplemente no hace lo que le indica el registrador, no presenta ningún recurso de recalificación y tampoco apela al tribunal registral. Simplemente deja pasar el tiempo y el procedimiento concluye, ¿no? Porque hay un plazo de 60 días, ¿no? Por regla general, hábiles, ¿no? Que se computa este asiento de presentación. Una vez finiquitado eso, el registrador tiene que proceder a la tacha procesal, que se conoce, ¿no? Para concluir el procedimiento registral. Entonces, esas son las formas de concluir usualmente, y quizás el 90-95% de la documentación que se presenta al registro para su inscripción termina con la inscripción registral. Bien, entonces, dentro de este procedimiento de inscripción, ¿no? Que tiene estas 3 etapas, aparecen lo que se llaman los principios registrales. Entonces, voy a compartir pantalla. Bien, entonces vamos ya a entrar a estudiar lo que son los principios registrales. ¿Qué son los principios registrales? Bueno, hay muchos conceptos que se han dado, pero en la diapositiva yo he consignado de manera breve lo que se entiende o lo que se debe entender por un principio, por los principios registrales. ¿Qué son? Son guías o pautas que sintetizan un sistema registral. Este es un concepto que de alguna manera nos da la naturaleza de los principios registrales. En verdad es una nomenclatura que no se refleja, que no se refleja con lo que son los principios jurídicos o los principios generales del derecho. Es decir, los estudiosos del derecho registral lo que sostienen es que los principios registrales son básicamente normas de carácter general. Normas de carácter general, es decir, son reglas
que de alguna manera resumen lo que es un sistema registral. Por eso se dice que son guías o pautas que sintetizan un sistema registral. Con los principios registrales, lo que se busca además es alcanzar uno de los fines o una de las tareas fundamentales que tiene el registro, que es la publicidad. O sea, los principios nos ayudan o ayudan al sistema a que se llegue a la publicidad de los actos, contratos o derechos que se inscriben en el registro. O sea, con los principios se logra alcanzar, o en todo caso se debe alcanzar, uno de los fines fundamentales del registro, que es la publicidad de estos actos, de estos derechos, de estos contratos que se incorporan al registro. Y con este fin, que es la publicidad, se logra alcanzar los dos tipos de seguridad que da el registro. O sea, la seguridad estática por un lado y la seguridad dinámica por otro lado. O sea, y que ya lo hemos venido explicando durante las clases, ustedes también en algunas de los seminarios. Cuando se habla de seguridad estática, estamos hablando del principio de legitimación registral. Y cuando hablamos de seguridad dinámica, estamos hablando de el principio de fe pública. También, o sea, siguiendo con el esquema del curso, con la publicidad, ¿qué se logra? Con la publicidad se logra también que aparezcan estas dos garantías. Estas dos garantías, son 4 las garantías del sistema registral peruano. Por un lado está la intangibilidad de los asientos, ¿no es cierto? Que se traduce con el principio de legitimación, que viene a ser la seguridad estática. Y por otro lado está el tema de la fe pública, es decir, de la protección del tráfico jurídico. Es decir, la protección que se da al tercero que realiza un negocio jurídico a partir de una información que recibe del registro, ¿no? Entonces, eso es el concepto de lo que es un principio o lo que son los principios registrales, ¿no? Y que de alguna manera sintetizan un sistema registral, pero también con los principios registrales se busca lograr uno de los fines o una de las tareas básicas, fundamentales que tiene el registro, que es la publicidad de los actos, contratos y derechos que se incorporan al registro. Bien, entonces ese es un concepto, y además yo les decía que los principios registrales no deben confundirse con los principios generales del derecho o los principios del derecho. No es esa la naturaleza. Los que han creado estos sistemas registrales y cuando hablan de estos principios, en verdad se trata de normas de carácter general. Por eso se dice que son guías o pautas que sintetizan un sistema registral, ¿no? Que sintetizan el sistema registral. Podría ser, por ejemplo, si nos acordamos de las clases anteriores, por ejemplo, se me viene a la memoria, a la cabeza, el sistema Torrens, el sistema australiano. Por ejemplo, en este sistema hay algunos principios que no están, algunas pautas que no tienen. Por ejemplo, el tema de la legitimación y la fe pública. ¿Por qué? Porque en el sistema australiano, si ustedes recuerdan, es un sistema
casi perfecto, quizás de los más perfectos que hay, porque la inscripción depura, la inscripción en este sistema australiano sanea los vicios que puede tener un negocio jurídico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí no estarían estos dos principios. Pero en el caso peruano, en el caso español, en el caso alemán, estos dos principios, el de legitimación y fe pública, sí están presentes porque las inscripciones que se hacen no sanean, o sea, no hacen que los títulos se perfeccionen, ¿no? Simplemente lo que hacen es, se hace la inscripción, se publicita. Si hay algún vicio detrás de la documentación que se ha presentado, entonces la inscripción no sanea este vicio. Bien, entonces eso es en cuanto a la definición, ¿no?, de los principios registrales. Son las guías o pautas que sintetizan un sistema registral. Ahora veamos cuáles son las funciones que cumplen estos principios en un sistema registral. En primer lugar, se dice que estos principios permiten subsumir un gran número de actos y conductas, ¿no? O sea, a través de estos principios, los actos, conductas que se califican, que se van a incorporar, son subsumidos por estos principios. Se dice que también estos principios subsumen un número de actos y conductas porque a través de ellas se regula el trabajo inherente que tienen los registradores, que es la calificación registral, ¿no? O sea, dan las pautas de cuáles son los límites funcionales de los operadores registrales. O sea, estos principios nos dicen qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se debería hacer dentro del procedimiento de inscripción. Por eso se dice que permiten subsumir un gran número de actos y conductas. O sea, no solamente se refiere a las instituciones que de por sí tienen cabida en el registro, sino también a los límites que tienen los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, valga la redundancia, porque con los principios, por ejemplo, en el tema de calificación, el registrador va a tener los límites, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer al momento de efectuar la calificación registral. Otra de las funciones que tienen los principios registrales es que facilitan la interpretación de las normas y de los procedimientos, ¿no? De las normas de carácter registral. O sea, los principios facilitan la interpretación de normas de carácter registral, pero también van a facilitar la interpretación de normas que no necesariamente son registrales, de normas que regulan la validez de los negocios jurídicos, ¿no? La validez de actos que se celebran, ¿no?, fuera del registro. Entonces facilitan la interpretación de estas normas que pueden ser de naturaleza registral, pero que también podrían ser de naturaleza civil, de naturaleza procesal, de naturaleza constitucional,
¿no?, de naturaleza notarial. Todas estas normas se interpretan a la luz de estas guías, de estas pautas que son los principios registrales. Por eso se dice que facilitan la interpretación de estas normas. Cuando se habla de interpretación, no hay que olvidar que hay varias, o sea, el concepto de interpretación es muy amplio. Se señala, por ejemplo, hay un sector de la doctrina que señala que cuando una norma es clara, no se debe interpretar, simplemente se debe aplicar. Se interpreta solamente cuando la norma es ambigua, cuando la norma es oscura, cuando la norma nos trae a colación una serie de dudas. En ese caso se necesita una interpretación. Hay otro sector de la doctrina que considera que la interpretación siempre se tiene que hacer porque cuando se da lectura a un texto normativo, lo que vamos a encontrar son hechos lingüísticos. Todavía no existe norma. La norma la hace el intérprete. O sea, es decir, siempre se tiene que interpretar el derecho. Siempre se tiene que interpretar un texto normativo. Entonces, siempre, esto es lo que dice la doctrina, ¿no? Pero en la práctica, lo que nosotros hacemos por la dinámica que tiene el registro, es que tenemos que resolver los problemas de naturaleza registral de manera muy rápida. Entonces, muchas veces las normas que están en los reglamentos, en los diferentes reglamentos, en el reglamento general o en cualquier reglamento especial de algún registro, simplemente lo damos lectura y lo aplicamos. Pero no hay que olvidar que estos principios siempre nos van a dar las pautas, siempre van a estar detrás de esta interpretación de estas normas registrales o de estas normas sustantivas, que pueden ser normas civiles, normas comerciales, normas de naturaleza notarial, procesal, etcétera, etcétera. Otra función que tiene los principios registrales es cuando a partir de una interpretación normativa encontramos vacíos, encontramos defectos que pudiera tener, ¿no?, un sistema, que pudiera tener una norma, una ley. Muchas veces los vacíos de las normas jurídicas la encontramos después que se hace una interpretación. Cuando se tiene un problema jurídico, lo primero que se busca es las normas que nos van a facilitar la resolución del problema. La teoría de las fuentes del derecho es la que nos ayuda a hacer este trabajo de encontrar estas normas que nos van a facilitar y nos van a ayudar a resolver el problema. Una vez identificadas las normas, aparece la teoría de la norma jurídica, la que de alguna manera nos va a facilitar la estructura de una norma jurídica. O sea, cómo está estructurada una norma. O sea, una vez que conocemos las normas que van a resolver el problema, tenemos que saber qué dice la norma en su estructura interna. Luego, se tiene que saber qué dice la norma, y ahí aparece el tema de la interpretación que les acabo de recordar. Son conceptos básicos, fundamentales, que se estudian en la teoría del derecho. Entonces, una vez que se tiene
la estructura interna de la norma, se conoce qué dice la norma, el siguiente paso es saber qué dice la norma, y ahí viene la tarea del intérprete. Entonces, en esta tarea de interpretación, podemos encontrar, no sé, que la norma tenga contradicciones, tenga ambigüedades, o simplemente con esta tarea vamos a dar cuenta que el sistema, que un sistema jurídico no tiene las normas para solucionar el problema, es decir, hay una ausencia de norma. Entonces, cuando se habla de integración de lagunas, puede ser que la integración busque facilitar, ¿no?, la creación de normas jurídicas a partir de otras normas del sistema. Puede ser que el mismo sistema, la misma norma sea ambigua o contradictoria con otras normas. O simplemente puede ser de que no exista norma para resolver el problema. Entonces, los principios registrales ayudan a esta tarea integradora, a esta tarea de integrar un sistema registral. Cuando encontramos que el sistema registral tiene vacíos, tiene defectos, ¿no? Es decir, cuando tiene lagunas. Entonces, se dice que cuando la tarea de integración jurídica es una tarea de creación de normas. O sea, no existen normas, pero se pueden a través de la integración crear normas de tal manera que faciliten la resolución de un problema. Evidentemente, hay que tener cuidado en esta parte, porque no siempre el funcionario público tiene que dar una respuesta solucionando un problema de carácter jurídico. Esa potestad solamente tienen los jueces, ¿no? Los jueces tienen la obligación de resolver un problema aún habiendo vacíos en el sistema, aún habiendo ausencia de normas. En el caso del registro hay que tener mucho cuidado. El tema de la integración no significa, por ejemplo, crear una norma para admitir al registro la incorporación de un derecho que expresamente, o de un acto que expresamente la ley lo prohíbe. No podríamos nosotros, con la integración de normas, con la integración jurídica, por ejemplo, crear un nuevo acto para que se incorpore al registro cuando probablemente esté prohibida. Entonces hay que tener cuidado. Entonces los principios registrales van a facilitar la interpretación de diferentes normas y a su vez van a facilitar la integración de lagunas que eventualmente puedan existir en el sistema registral. Esa es como segunda función. La tercera función es que ayudan a la técnica registral. Es decir, en esta última función es una función operativa que tienen los sistemas, los principios registrales. Porque con estos principios el registrador va a tener a la mano, ¿no?, es una guía que le va a facilitar la calificación, ¿no? La calificación es la segunda parte del procedimiento registral y es la más importante, porque en ella el registrador va a determinar si se incorpora o no un acto derecho al registro.
Entonces, los principios registrales orientan al registrador en este proceso de calificación. Es un proceso muy importante y que yo le sintetizo diciendo que es la contrastación de la documentación presentada al registro con todo el sistema registral. En eso consiste la calificación. Es una tarea íntegra, única y en un solo momento que hace esta tarea el registrador. Y los principios registrales juegan un papel importante para hacer bien esta tarea, porque a partir de la calificación, en el caso del Perú, que es una calificación fuerte por los efectos que tiene la inscripción, ¿no? Es que son muy importantes los principios registrales, estas pautas, estas guías, ¿no? Que sintetizan el sistema. Entonces, ayudan a la técnica registral, orientan al registrador en el proceso de calificación y establecen pautas a seguir y ayudan en la solución de los problemas concretos. O sea, los problemas prácticos, los problemas puntuales, o sea, los principios registrales no son cuestiones abstractas que están alejadas de los problemas. En cada problema concreto aparecen los principios como pautas que van a ayudar a la solución del problema, ¿no? De los problemas que se presentan. ¿Y cuáles son estos problemas? Los problemas son cuando se tiene, tenemos el asunto y tenemos que resolver el problema admitiendo o no admitiendo. Y si vamos a admitir, a veces el registrador tiene que pensar en qué pasaría si al registrador, por esa inscripción, se lo denuncia. ¿Qué pasaría si con esa inscripción se afectan derechos de terceros? O sea, todo eso los principios registrales te van a dar una luz, ¿no? Para saber en qué momento o cómo, si en el futuro se dan estas situaciones, se pueda explicar cómo se ha hecho el trabajo de interpretación, de calificación, ¿no? Y en ese trabajo de calificación aparece la interpretación de normas y también aparece también, en algunos casos, el tema de la integración de las lagunas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado también los principios registrales van a ayudar al registrador a fundamentar cuando se decide denegar una inscripción, que también evidentemente va a afectar porque siempre hay un interés detrás. Siempre el usuario que va al registro, lo único que pretende es que se inscriba su derecho, que se inscriba los actos o el acto que ha otorgado ante un notario. O sea, eso busca el usuario. Entonces, la tarea de calificación es una tarea delicada, porque puede ser que esos actos, con su inscripción, afecten a terceros. Puede ser que con la denegatoria de la inscripción, el usuario se sienta afectado. Y por eso los principios te van a ayudar a fundamentar por qué se está denegando una inscripción. O sea, es una tarea siempre delicada. En el proceso de calificación aparece, ya vamos a ver más adelante cuando estudiemos los principios, cada uno específicamente. En la calificación se habla de que está presente el principio de legalidad. No hay que confundir legitimación con legalidad. El principio de legalidad significa que las normas de carácter registral, o sea, y los actos que se van a inscribir tienen que estar tipificados en la ley.
tienen que estar tipificados en la ley. Entonces es muy importante conocer el tema de la ley. Ayer yo les puedo contar brevemente 2 casos que se han presentado últimamente en registro puntuales y que de alguna manera están afectando algunas actuaciones notariales, están afectando derechos fundamentales de la persona, el derecho a la propiedad. En esta ciudad hay notarios que, por ejemplo, prescriben predios que tienen la categoría de copropiedad, o sea, predios que tienen 2 propietarios o más. Entonces, hay notarios que están siguiendo el trámite de prescripción cuando el artículo 945 del Código Civil lo prohíbe. O sea, los copropietarios no pueden adquirir la otra parte alícuota que le corresponde al otro copropietario, no puede prescribirlo, nunca. Pero hay notarios que lo están haciendo, y varios. El Tribunal Registral se ha pronunciado en el sentido que en ese tema no deberíamos nosotros calificar, es responsabilidad del notario. Y los miembros del Tribunal Registral no se han puesto de acuerdo, porque hay una norma expresa, una norma imperativa que dice que no, los copropietarios no pueden prescribir. Entonces hemos tenido un caso últimamente y se ha tenido que argumentar la no inscripción de esta prescripción, de este inicio de prescripción que está haciendo un notario de la ciudad. Entonces se tenía que decir, se tenía que argumentar y decirle por qué no le estamos inscribiendo y por qué consideramos que es una cuestión ilegal. Y para eso no solamente hemos utilizado el 945 del Código, sino también el artículo 2 de la Constitución, inciso 16, si no me equivoco, que tiene que ver con que toda persona tiene el derecho a la propiedad. Y además el artículo 70, que señala que la propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza. Entonces no podemos admitir esas violaciones de un derecho fundamental y de la violación del derecho de propiedad. Máxime si la SUNAT forma parte, es integrante del Estado, ¿no? La SUNAT forma parte del Estado y el Estado es la que garantiza que no se viole el derecho de propiedad. Fíjense ustedes que ese es un tema delicado. Es un tema delicado que para nosotros es clarísimo, sin embargo, pero hay intereses de por medio y el registrador no he sido, bueno, yo les estoy contando, yo no veo el tema de propiedad, veo otro registro y se ha dado este caso, yo he escuchado lo que conversan los registradores y cómo se iban a pronunciar, cómo se iba a pronunciar el registrador para denegar este proceso de prescripción. Entonces, bueno, en eso, por ejemplo, el tema de la legalidad es importante. El principio de legalidad aparece ahí. Que hay que respetar las normas de carácter imperativas. Otro caso que se ha visto ya, un tema que me compete, porque yo soy registrador de personas naturales, pero que yo no he visto porque los títulos de personas naturales se presentan a través del sistema digital también, o sea, títulos digitales se le presentó a otra registradora, y que hemos intercambiado ideas porque un notario de la ciudad estaba declarando herederos a una sucesión. Diciendo que le declaran herederos a tal fulano, pero también a la sucesión tal X y a la sucesión Y. Entonces, es una cosa típica que nunca habíamos visto, que yo tampoco he visto en muchos años que estoy trabajando en este registro, y hemos tenido que armar
toda una argumentación para denegar la inscripción o para observar la inscripción porque podría ser aclarada. Entonces, ¿cuál es el argumento más importante desde mi punto de vista? Yo no he visto el tema, pero sí he dado mi opinión porque es un registro que lo manejo. Yo he señalado que una sucesión, o sea, lo que se trata es de una sucesión donde hay un hermano y dos hermanos premuertos. Se presentaron al notario la partida de defunción del causante, la partida de nacimiento del hijo vivo y también las partidas de defunciones de los premuertos. Y el notario lo que ha hecho es declarar a los tres. Una cosa rara, típica, diciendo que declara heredero a la sucesión de fulano de tal, a la sucesión de fulano de tal. Entonces, para empezar, se trata de, las sucesiones no son sujetos de derecho. Por tanto, no podrían ser declarados herederos en una sucesión. ¿Se dan cuenta? Entonces, los principios, el principio de legalidad que forma parte de los principios registrales es un principio muy importante y que facilitan y que ayudan a clarificar los temas o para inscribir, que usualmente se tiene que calificar siendo pro inscripción, pero también el principio de legalidad que aparece en la calificación nos va a ayudar a denegar una inscripción porque se considera que es abiertamente contrario al sistema, contrario a normas de carácter imperativo. Bien, entonces con eso estaríamos terminando esta primera parte. Vamos a descansar 5 minutos para continuar con esta segunda parte de los principios registrales. ¿Ok? Nos volvemos a encontrar en 5 minutos, por favor.